Otra pregunta que me han hecho ayer, ¿cómo hacemos para poder incorporar más vocabulario? Porque hemos dicho en la jornada de ayer que uno de los principales problemas para comprender los textos es la falta de vocabulario. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer rápidamente el vocabulario, para complementar, para completar? Bueno, hay ciertos consejos que te puedo dar para mejorar el vocabulario en poco tiempo. El primero, busquemos en la red, en páginas de confianza, una tabla de prefijos y sufijos. Y ahí, con ese conocimiento de prefijos y sufijos, vamos a multiplicar nuestro vocabulario. Porque una gran cantidad de veces usamos palabras con sufijos, con prefijos, o palabras compuestas, que no tenemos idea de que están ahí los prefijos y los sufijos. No tenemos conciencia de que están ahí. Las usamos por usarlas y no tenemos conciencia. Al leer la tabla de prefijos y sufijos, ustedes ya van a tener una carga significativa más alta cuando lean esos términos nuevamente en el texto. Por ejemplo, si nosotros decimos afinidad, la palabra afinidad ya tiene un componente, afinidad. Luego podemos encontrar una gran cantidad de palabras que las usamos sin darnos cuenta que están constituidas por partes y cada parte significa algo. Enriquecer el significado del vocabulario va a enriquecer de manera inmediata y como consecuencia la comprensión de los textos. Entonces, con las tablas que vos podés buscar en la red, que está lleno, prefijos y sufijos, no lo olviden, ahí van a poder multiplicar el vocabulario. Y cuando quieren incorporar palabras nuevas, queremos incorporar palabras técnicas de tu ciencia, bueno, vamos a ver hoy una técnica de memoria más adelante, una técnica de memoria donde vas a poder fijar una palabra en la memoria jugando en cuestión de segundos y no olvidarla jamás. Pero la mejor manera, porque esas técnicas de memoria son como una ayuda, son un complemento, la mejor manera de incorporar palabras nuevas al vocabulario es usándolas en el día a día, es usándolas en tus conversaciones, es usándolas en la universidad, en los trabajos que vas a hacer, las monografías. Es decir, en todo momento, al usar estas palabras, se van incorporando de manera espontánea en nuestro vocabulario y ya quedan disponibles ahí para poder usarlas cuando querramos. Yo ayer dije algunas palabras como, por ejemplo, mencioné el núcleo del colesterol, ciclopentano perhidrofenantreno, ¿ves? Esa palabra, yo en su momento hice una mnemotécnica, usé una herramienta de memoria para poder fijarla y no olvidármela más, pero con el uso constante ya se fijó y ya fluye espontáneamente la palabra porque ya es parte de mi vocabulario. Así va a pasar con vos también. Los tecnicismos se incorporan a tu vocabulario por el uso y después fluyen espontáneamente. Ahora, vamos a ver hoy cómo hacer para poder fijar una palabra con técnica de memoria rápidamente y que yo pueda recuperarla con esta técnica hasta que se incorpore, se automatice en tu vocabulario. Pero tenemos que ser una máquina de absorber términos y palabras que no conocemos. Lo dijo el doctor Badra ayer. Cuando ustedes escuchen un término en la televisión, en la facu, en un amigo, en un experto que está haciendo un informe sobre algo y no conozco qué significa, rápidamente anoten la palabra, anótenla y busquen qué significa. Y ahí voy a ir conociendo cada vez más y voy a tener un vocabulario mucho más enriquecido. Y digo esto una vez más porque es de altísima importancia. La principal causa de la falla en comprensión de textos es la propedéutica, es decir, faltan conocimientos básicos. Y dentro de la propedéutica son los términos, las palabras que desconocemos su significado. Una cosa es que yo pueda entender la palabra por el uso común y corriente, el uso vulgar. Otra cosa es que yo pueda entenderla a nivel epistemológico, o sea, que yo pueda definir claramente qué significa. Yo debo poder definir claramente qué significa. Ahora, la pregunta entonces que surge desde esto, ¿se puede aplicar el método para aprender inglés? Preguntan mucho, francés, alemán o otros idiomas. ¿Se puede aplicar esto? No podemos aprender otro idioma aplicando reglas de memoria a través de mnemotécnicas. No se puede aplicar ahí. Es una locura. ¿Cuál es la mejor manera de aprender un idioma? La mejor manera es recibir las clases
donde aprendemos los tiempos verbales, las estructuras semánticas y gramaticales, y después tener un tiempo donde usamos lo que aprendimos. Tenemos que usarlo, o sea, tenemos que hablar, comunicarnos. Es por esto que una persona que viaja 1 año, 2 años a Estados Unidos, por ejemplo, y está allí hablando inglés 1 o 2 años, aprende mucho más que aquel que está hace 7, 8 años, acá en Argentina, por ejemplo, yendo a una academia 1 hora por semana. ¿Pero por qué? Porque está allí en un proceso de inmersión total. Lo dijimos ayer. Inmersión, pero es total, porque él está en Estados Unidos y está hablando todos los días, está usando constantemente ese idioma. Y ahí viene la impregnación. Por el uso, ya va a fluir espontáneamente. Tenemos que estudiar, por supuesto, pero a la vez tenemos que usarlo. Entonces, no vale de ninguna manera memorizar como loro la lista de los verbos, la lista de los tiempos verbales y sus conjugaciones, y porque no va a dar resultado. La mejor manera es usarlo. Y el problema que tenemos cuando vamos a la academia es que no estamos usándolo, porque vamos a la clase, que está muy bien, pero después durante la semana no se usa, no se practica. Seguimos en el trabajo, seguimos en el entorno de la familia, hablando en español y no en inglés. Entonces tenemos que usarlo constantemente. Y eso un rato todos los días. Hay bares, por ejemplo, bares especiales, que después con la pandemia se cortó eso, pero ahora está retomando. Lugares donde uno puede ir, asiste y habla en inglés, por ejemplo, con otro que está también estudiando, y se juntan a conversar, por ejemplo. Eso es de alto valor. También lo podemos encontrar en las redes. Hay muchas propuestas que ustedes pueden hacer videoconferencias con gente de otros países y hablar en ese idioma. Y eso ayuda mucho. Uno habla inglés un rato, practica con el otro después habla español, y uno le va corrigiendo cosas, y a través de esa experiencia vamos enriqueciendo el idioma. Pero la única manera de aprender el idioma es usándolo, estudiando y usándolo. Cuando ya dejamos de traducir mentalmente las frases y ya empezamos a pensar en ese idioma, estamos pensando ya en ese idioma, por ejemplo el inglés, ya estoy soñando en ese idioma. O sea, ya no tengo un Google Translator, viste, en la mente que voy pasando de una a otra, español a inglés. Hola, hello, how are you, ¿cómo estás? Ya no estoy traduciendo, sino que ya fluye el pensamiento en ese idioma. Podemos decir que realmente lo estás aprendiendo. Por lo que algunas propuestas que podemos encontrar en internet que dicen que en 30 días vas a hablar un nuevo idioma, el cual no manejabas jamás, estás empezando desde cero, y en 30 días vas a hablar fluidamente como si fuese el español, es totalmente imposible. La única manera es aprendiendo y practicando, y sí podemos lograr resultados en corto tiempo, pero no así con una fluidez total en tan poco tiempo, porque necesitamos este tiempo progresivo de práctica, de entrenamiento, y que este idioma se vaya automatizando en nuestro cerebro. Entonces va a llevar un poco más de tiempo. La clave está en la constancia y en la práctica de ese idioma. Entonces, en conclusión, no se debería aplicar mnemotécnicas, técnicas de memoria, en el aprendizaje de otro idioma. Sí la podemos aplicar en ciertos tecnicismos que queremos aprender para poder empezar a usarlos hasta que se automaticen y se incorporen a tu vocabulario. Y después de a poco vas a empezar a hablar con algunos términos nuevos, y quienes te conocen te van a decir, ¿qué te pasa que te haces ahora el doctor, ¿no? Así dicen algunos. No, lo que pasa es que estamos aprendiendo y de manera espontánea vamos a estar usando los términos en nuestro ámbito personal, familiar, laboral, y bueno, es normal, es esperar que pase así.